Evaluación de la categoría de integridad articular y movilidad. Para realizar la evaluación de la integridad articular es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre la inestabilidad y la hipermovilidad. La hipermovilidad puede ser considerada normal en un individuo, mientras que la inestabilidad está asociada a una deficiencia estructural, ya sea de los elementos pasivos o activos que contribuyen en la estabilidad de una articulación. En las fotografías que usted observa en esta diapositiva, encontrará ejemplos de hipermovilidad que si aparecen todos ellos en un mismo individuo, podemos estar hablando de un paciente con hiperlaxitud. Para poder determinar si existe un paciente hiperlaxo, contamos con la escala de Beighton. En la escala de Beighton, usted examinará una serie de movimientos y determinará si los rangos de estos están por encima de lo normal. El primer movimiento que usted debe examinar es la aposición del pulgar de manera bilateral. Si el paciente puede realizar un movimiento que va más allá del rango normal y que puede alcanzar a tocar con el dorso del pulgar el borde radial del antebrazo, podemos dar una calificación de 1. Luego, pide al paciente que realice una extensión del quinto metacarpiano. Si la extensión del quinto metacarpiano tiene una amplitud mayor a 90 grados, se califica con 1. Luego, examine la extensión de codo. El rango normal va de 0 a 10 grados. Si supera los 10 grados, de una calificación de 1. En miembros inferiores, examine la extensión de la rodilla. Si la extensión de la rodilla supera los 10 grados, es considerada como positiva y se califica con 1. Y por último, pide al paciente en posición bípeda que con las palmas de sus manos toque el piso sin flexionar las rodillas. Si el paciente puede realizar este movimiento, califíquelo como 1. Si al sumar los resultados la calificación total está entre 8 y 9, podemos decir que este individuo es hiperlaxo. Y en este caso no será pertinente realizar un test de estabilidad o de integridad ligamentaria. Se define un test de tensión ligamentaria o de integridad ligamentaria a la prueba que determina la estabilidad ofrecida por los ligamentos entre dos segmentos óseos articulados que hacen parte de una articulación sinovial. Esa estabilidad se examina a través de un movimiento no fisiológico que tensiona las estructuras tanto intraarticulares como periarticulares. Al realizar el movimiento no fisiológico, usted podrá calificar el test en diferentes grados dependiendo de la deficiencia estructural que tenga el ligamento y
de la reproducción de síntomas y resistencia que pueda generar el ligamento frente al movimiento no fisiológico. Se califica en un grado 1 cuando usted pone en tensión el ligamento y el paciente reproduce o manifiesta dolor en el área en donde se inserta o se localiza el ligamento. Se califica en un grado 2 cuando el paciente refiere dolor en el área anatómica del ligamento, existe una laxitud que permite que se deslice en un mayor grado una superficie ósea sobre la otra, pero se da un tope. Es decir, cumple parcialmente su función de restrictor o de estabilizador del movimiento de esas dos superficies óseas. Estructuralmente, un grado 2 se correlaciona con una lesión entre el 50 y el 75% de las fibras de ese ligamento. Un resultado grado 3 corresponde a una lesión superior al 75% hasta el 100%. Y al realizar el movimiento no fisiológico, usted podrá determinar que existe una completa laxitud, que no existe tope y que no hay dolor en el área del ligamento. Otras condiciones que usted puede encontrar al realizar el examen del test de tensión ligamentaria es que al realizar la maniobra exista una laxitud con tope y sin dolor, que puede estar derivada a hábitos posturales, a gestos deportivos o a tareas o actividades laborales. Este tipo de resultados se considera normal. Empezaremos describiendo los exámenes de test de tensión ligamentaria de la articulación glenohumeral. Aprenderemos a examinar el ligamento glenohumeral, fibras anteriores, superiores, medias e inferiores. El ligamento glenohumeral, fibras posteriores, inferiores. Y el ligamento coracohumeral, fibras anteriores. Para realizar una prueba global de estabilidad ligamentaria y capsular, se utiliza la prueba o test de aprensión. El paciente está ubicado en decúbito supino con abducción de 90 grados y rotación externa. El examinador ubica sus manos en la cara posterior de la cabeza del húmero y realiza un deslizamiento anterior de la cabeza del húmero. Mantiene la tensión de las estructuras durante 10 segundos y determina si existe dolor o el paciente realiza un gesto protectivo frente al movimiento que está realizando el examinador. Si presenta dolor o ese gesto protectivo, el test se considerará positivo. Test para el ligamento glenohumeral, fibras superiores. El paciente está en decúbito supino con abducción de 30 grados y rotación externa. El examinador ubica una mano sobre la clavícula, generando una presión hacia posterior para estabilizar la escápula sobre la superficie de la camilla. La otra mano del examinador toma la cabeza humeral por la cara posterior y desliza la cabeza del húmero hacia anterior. Mantiene esa posición por 10 segundos. Pregunta al paciente si existe reproducción de los síntomas
y si existe reproducción, en dónde se localizan, y procede a calificar el ligamento. Test para el ligamento glenohumeral fibras medias. El paciente está en decúbito supino con abducción más o menos de 80 grados. Rotación externa de hombro. El codo puede ir en ligera extensión o en flexión de 90 grados para tensionar aún más las fibras del ligamento. Una mano está sobre la clavícula generando una presión hacia posterior que favorece la estabilidad de la escápula y la otra mano se encuentra ubicada en la cara posterior de la cabeza del húmero para realizar un deslizamiento anterior y mantener esa posición durante 10 segundos. Se pregunta al paciente por reproducción de los síntomas y localización y se da la calificación de acuerdo a la graduación antes descrita. Examen para el ligamento glenohumeral, fibras inferiores anteriores. Paciente en decúbito supino, abducción de 90 grados, rotación externa de hombro, con ligera flexión de codo o flexión de 90 grados para generar mayor tensión en el ligamento. El examinador con una mano en la clavícula genera una fijación hacia posterior y con la mano contraria va a realizar un deslizamiento anterior de la cabeza del húmero. Mantiene la tensión por 10 segundos. Pregunta al paciente por reproducción de síntomas y localización de los mismos y califica. Ligamento glenohumeral, fibras inferiores posteriores. En este caso, el paciente debe tener ubicado la cabeza del húmero ligeramente por fuera de la camilla, con flexión de 90 grados de hombro, aducción ligera y rotación interna. El examinador tiene una mano ubicada en el codo que debe ir en la misma línea de la diáfisis del húmero y otra mano que se encuentra agarrando la línea axilar para generar una distracción o separación de la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. Luego de realizar la distracción, con la otra mano genera un deslizamiento posterior de la cabeza del húmero. Mantiene esa posición durante 10 segundos y pregunta al paciente por reproducción de síntomas y su localización. Posteriormente, califica. Examen para el ligamento coracomeral, fibras anteriores. Paciente en decúbito supino con abducción de hombro de más o menos 60 a 80 grados. Rotación externa de hombro. El antebrazo del paciente va entre las piernas del examinador. Esto con el fin de generar una distracción o separación de las superficies articulares a la hora de realizar la maniobra. Una mano del examinador va en la clavícula estabilizando a través de esta la escápula y la otra mano va en la cara posterior de la cabeza del húmero. La maniobra consistirá en deslizar la cabeza del húmero hacia anterior. Mantiene esa posición e indaga por reproducción de síntomas y localización de los mismos. Por último, califica. Test de provocación del dolor. El test de provocación del dolor
Es utilizado para examinar lesiones del labrum o rodete glenoideo, específicamente la lesión tipo SLAM. El paciente está en posición sedente, con abducción de 90 grados y rotación externa. El examinador ubicará una mano a nivel del codo y la otra a nivel del antebrazo para generar movimientos de pronación y de supinación en las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior. El test se considera positivo si el paciente refiere dolor a nivel de la línea articular del hombro o si se escuchan clics o crépitos al mismo nivel.